No, bien, buenísimo. Sí, sí. Ahora sí seguí, Jorge, perdóname. Ok, sí, no, la pregunta es un poco cómo se hace esto, si no, cómo pasas de una eh, educación muy específica en un área, cómo la expandes, dado que las carreras en Latinoamérica y en Europa y en prácticamente todo el mundo son muy especializadas. Y la respuesta, al menos en mi caso, fue un poco de todo. Por un lado, pues empezar a leer de cero, así, a ver, aquí hay un paper y está escrito en un idioma que yo entiendo y lo empiezas a leer y luego, por supuesto, que no entiendes todo, pero es un poco empezar a exponerte. Otra cosa que ayuda mucho, que me ayudó a mí mucho fue ir a charlas, ir a conferencias donde pues era igual, o sea, había partes que no entendía, pero que te van exponiendo a los diferentes temas y a la manera en la que, por ejemplo, en mi caso, los científicos abordaban los temas que me interesaban. Ya cuando empecé a hacerlo un poco más directamente yo, involucrarme a yo, hacer los experimentos y tal, pues literalmente no tenía ni idea, o sea, yo tenía casi, para cuando empecé tenía casi 10 años de no haber tomado una clase de matemáticas y la última fue en el bachillerato, entonces realmente no tenía ni idea de cómo hacer nada. Una historia interesante, también tuve suerte porque Hackwan, el director del laboratorio donde nos conocimos Guille y yo, pues tiene una personalidad interesante, Guille no me dejará mentir. Y cuando yo le dije que quería trabajar en su laboratorio, pues un poco se rió de mí y me dijo, a ver, pero tú eres un filósofo y no sabes nada, ¿no? Y pues un poco me retó y me dijo, mira, si puedes aprender a programar en este lenguaje, este experimento, pues te contrato, ¿no? Entonces ese reto un poco me ayudó a ponerme manos a la obra y aprender que quizá ustedes en esta clase tienen más habilidades técnicas, saben programar o hacer matemáticas, estadística o lo que sea. Y bueno, para mí eso era completamente nuevo y era pues Google es tu amigo y empecé pues literalmente Sí, yo me a prueba acuerdo y error. bien, Jorge, de algo que decía Hakuan, que cuando venía un estudiante le decía que quería aprender un tema, y decía, bueno, ¿de dónde lo puedo aprender? ¿De qué libro? Y le venía a pedir, digamos, consejo para ver dónde. Bueno, ¿de qué tema querés aprender? De tal tema. Bueno, anda a PubMed, poné esas palabras, te van a salir muchísimos papers, elegí dos, tres, los lees, después volvés a PubMed, ponés otra palabra clave, agarrás Sí. otro, seguís leyendo, al principio vas a entender el 5%, después vas a entender un poquito más, un poquito más, un poquito más, y así quizás es también la tradición en la que él aprendió muchas cosas que tampoco se había formado, pero, pero creo que hay un poco de eso, del aprendizaje como que, Autodidacta, ¿no? y que se Incremental. asemeja también un poco a la práctica después sobre el final, ¿no? Como cuando uno trabaja en esto, eh, también, digo, uno no conoce, entonces tiene que ir aprendiendo de leer lo que hacen otros y de no acostumbrarse a no entender lo que está leyendo y después al tiempo entenderlo un poco más y después no entender y así. Sí, sin duda. Y yo creo que eso aplica para cualquier lado. En mi caso fue de la filosofía a la ciencia, pero creo que aplica también para ustedes que están en las ciencias, en ingenierías, matemáticas primordialmente. También creo que el efecto es igual para, por ejemplo, a tratar de aprender filosofía y tratar de involucrarse un poco con la filosofía de la ciencia que les interese a ustedes. Hay trabajo increíble sobre filosofía de la biología, filosofía de las matemáticas, eh, obviamente filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Entonces, pues es una cosa incremental, definitivamente, perderle miedo un poco a lo nuevo, a no entender y a fuerza de volar en círculos sobre el mismo tema, después de un rato te das cuenta que ya sabes algo. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Creo que me di cuenta también que esta por ahí es una de las cosas que trae la pandemia y que puede llegar a quedar, ¿no? Es el hecho de que lo podríamos haber hecho antes también, pero resulta que ahora que las clases son por Zoom, parece como es más natural invitar a gente que no está en Buenos Aires, pero por ahí esta es una de las cosas que queda y aprovechar la oportunidad para que esté Jorge. Em,
alguna pregunta más, quieren charlar un rato más, si no, nos va a contar algo de un trabajo que hizo y después seguimos charlando un poco más sobre el final. Sí, encantado, podemos hacer eso. Si a alguien se le va ocurriendo otra pregunta de este proceso profesional, digamos, con gusto podemos abordarla al rato. Ok, bueno, voy a compartir una diapositiva que ahí ven bien la presentación. Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Bien. Zoom tiene esta cosa que ahora no los veo a ustedes y es muy raro porque Sí, sí, todos sí. se quedan en si todos se quedan en silencio todo el tiempo, voy a pensar que tal vez ya se desconectó. Ok, bueno, con mucho gusto interrumpa. No, me parece que no puedo ver con mucha facilidad el chat. No me... Yo te aviso, Jorge. Mira, yo Pero te bueno, si tú me avisas si alguien tiene preguntas, si al tiro alguien quiere interrumpir, adelante, por favor, eso creo que va a ser bueno. Ahí Ok. alguien habló en el chat. Sí, alguien preguntó en el chat, a ver, León preguntó para vos, Jorge, que le parecía interesante lo que habías dicho sobre la experiencia de investigación interdisciplinaria y si querrías hablar más sobre eso. Sí, para mí está bueno, o sea, yo pensé también lo mismo que un poco hablaste, ¿no? Como, bueno, por haber convivido con vos y con otros que venían, yo estudié física, otros que estaban ahí venían de estudiar computación. Se nota en algún punto, se hace más divertido trabajar con gente que se viene de distintas disciplinas, pero eso también a veces yo noto en qué marca me dejó haber estudiado física unos años al principio. Creo que ahí vos también seguramente notarás en qué marca te dejó la filosofía y cómo te llevabas con trabajar con, qué sé yo, con alguien que se formó en física o en computación como Brian, por ejemplo. Era muy divertido, pero que... Sí, no, definitivamente es muy enriquecedor, como bien dices. Un poco abre tus perspectivas. Las disciplinas tienen historias y tienen ciertas antropologías y ciertas sociologías que limita un poco cómo te aproximas a un problema, ¿no? Y al brincar a otra disciplina, pues esos límites se expanden un poco. Entonces, es muy enriquecedor. También tiene sus retos y no los minimizaría. Creo que se pueden superar, pero hay que señalarlos. Por un lado está el tema de que tienes que aprender otro lenguaje, otra literatura. Literalmente hay veces que palabras que se usan de una manera en una disciplina significan otra cosa en otras y puede llevar horas, meses, años a veces traducir pues sí, el conocimiento de uno a otro. En términos profesionales también creo que hay un punto donde puede ser extremadamente útil tener este acceso a otra disciplina, a poder navegar en dos mundos. Y también puede ser riesgoso en un mundo de la hiperespecialización donde se espera que uno sea hiperexperto en pues, temas bien pequeñitos, bien específicos. A veces esta expansión de horizontes o el empezar a colaborar con gente de una disciplina y otra, eso puede llegar a significar, por ejemplo, en mi caso, publicar en revistas que filósofos no tienen ni idea qué son, ¿no? O viceversa, los científicos que no saben nada de filosofía pueden ver un doctorado en filosofía o una publicación en digamos, un excelente journal de filosofía y estar completamente no impresionados por el trabajo que uno ha hecho. Y eso profesionalmente, en el plano muy práctico, pues también puede llevar algo de nadar contracorriente. Entonces también hay que ser un poco conscientes de eso y aprenderlo a vender también, yo creo, ¿no? O sea, aprender a, por un lado, utilizarlo y aprender uno, pero por otro lado, en un plano más práctico, también aprender pues a lidiar un poco con la realidad de la hiperespecialización y vender un poco esa, eh, pues lo valioso. Digamos que no necesariamente es obvio para todo el mundo que la interdisciplina es valiosa, puede parecer
poco valiosa, ¿no? Si eres físico y de repente quieres hacer cosas de biología, pueden decir, bueno, pero o sea, tú eres un físico y estas moléculas o estas células que tienen que ver, ¿no? Y entonces puede ser un poco, puede ser laborioso, pero creo que al final, cuando uno se anima a hacerlo, es extremadamente recompensante. O sea, aprendes más del mundo, aprendes más de ti mismo, tienes la posibilidad de aplicar el método de un lado en un problema de otro lado, y eso normalmente es lo que expande a veces los horizontes de las ciencias. Entonces, definitivamente recomendable intentarlo. Bueno, muy bien. Ahí vamos, contanos sobre las metacogniciones. Ya veo que el título tiene el detalle del plural, así que bueno, contanos sobre las metacogniciones y después seguimos charlando. Perfecto, sí, pues en efecto, quiero contarles de pues es de este proyecto que de alguna manera comenzó trabajando con Hakuan y Steve Fleming, de alguna manera comenzó con inquietudes que yo tenía sobre pues, la introspección y cómo es posible que la mente pueda ser el objeto de estudio de la propia mente, ¿no? Donde conocerse a uno mismo es una de las cosas que los seres humanos y quizá otros animales hacemos, por un lado, de manera bien natural todos los días, y que por otro lado es pues fascinante y ligeramente misteriosa. Entonces, sé que han leído ya un poco sobre metacognición, un poco sobre teoría de detección de señales, neurociencia, y bueno, esta pequeña charla va a involucrar un poco de todo eso. La manera en la que yo entiendo la metacognición es como una habilidad para reflexionar, monitorear y controlar otros procesos cognitivos y la conducta. Y simplemente para poner ejemplos de esto que quizá han visto ya en la clase, la metacognición está presente en en nuestra vida diaria. La verdad es que lo utilizamos todo el día, todo el tiempo, nos mantiene desde siendo exitosos en la escuela o el trabajo, hasta nos mantiene con vida cuando salimos a la calle. Bueno, cuando uno salía a la calle. Piensen, por ejemplo, cuando estudian para un examen, le dedican 2 horas a aprender el material y hay un punto en donde tienen que dejar de estudiar. No pueden estudiar sin parar por días y días, sin comer, sin dormir, hasta el minuto antes del examen. Necesitan una regla que les diga ahora es tiempo de detenerse, y esa regla tiene que incorporar varias cosas. ¿Cuánto quieren sacar? ¿Qué calificación quieren obtener en ese examen? ¿Qué otras cosas tienen que hacer en su vida diaria? ¿Qué tanto quieren empezar a ver Netflix o salir a tomar algo con un amigo? Y para eso tienen que hacer metacognición, tienen que introspeccionar y decir, a ver, si el examen va a ser de opción múltiple, ¿qué tanto sé las respuestas a las preguntas que me podrían hacer? Y de alguna manera evaluar su conocimiento. Si ustedes lo hacen bien y ya se lo aprendieron, pueden detener el estudio, pueden continuar y ver Netflix, descansar, dormir, hacer otra cosa y salir bien en el examen. Si eso les falla, les puede fallar de 2 maneras. Creer que ya que ya terminaron de estudiar y no realmente todavía no sabían del material y les va mal en la prueba. O bien, algo que también es malo es creer que todavía no saben cuando en realidad ya lo habían aprendido, seguir estudiando y perderse la oportunidad de ver Netflix o descansar. Y esta habilidad tan obvia para un estudiante la vemos en el día a día, en cosas quizá más importantes. Por ejemplo, si uno es testigo de un crimen y luego le piden identificar al criminal, uno tiene que evaluar qué tan seguro está de que las opciones de los criminales que se le presentan son realmente... tienes que estar seguro de que estás identificando al criminal que es al que viste, que involucra saber que también lo viste, saber que también lo estás recordando. Y eso es un proceso metacognitivo y las consecuencias pues pueden ser graves también, ¿no? Con un error o buenas en el caso de un acierto. Y esto también aplica para la percepción, no solamente para el aprendizaje o la memoria, sino literalmente cuando vemos cosas en el mundo. Desde cosas tan triviales como ver si lo que viste pasar por ahí fue una rata,
perdón, Guille y yo pasamos mucho tiempo en Nueva York y las ratas son una parte importante de nuestra vida ya. Hasta cosas como, si escuchas un ruido, por ejemplo, tienes que saber distinguir y decir, a ver, si escuché un ruido, me lo estoy imaginando, ese ruido viene de dentro de la casa o viene de fuera de la casa. Y dependiendo de qué tan seguro estés, de que estás monitoreando bien el origen de esa experiencia perceptual que estás teniendo, pues las acciones que vas a emprender y la manera en la que vas a controlar tus conducta y tus procesos cognitivos van a ser bien distintas. Si el ruido viene de fuera de la casa, quizá lo ignoras. Si crees que viene de dentro de casa, quizás es razón para preocuparse y tomar manos a la obra, por ejemplo. Entonces es muy distinto equivocarse en esto. Si escuchas que la puerta se abre y crees que no, que solo lo imaginaste y resulta que un ladrón está entrando, pues puede tener consecuencias graves. Y lo mismo aplica para cosas como qué tanto dolor estás sintiendo. Esto puede determinar si decides ir al médico o no. O, por ejemplo, cómo interpretas las emociones de otras personas o de ti mismo. Tienes que poder introspeccionar y hacer metacognición de esta emoción que estoy sintiendo es un enojo, es ira, está justificada o no está justificada. Tal vez solo tengo hambre y no estoy enojado, tal vez solo estoy cansado. Este tipo de monitoreo de nuestras propias emociones es importante para movernos en el mundo. Así es que básicamente todo tipo de toma de decisión o casi todo tipo de toma de decisión que involucre la evaluación de nuestros propios estados mentales involucra la metacognición. Quizá este es un buen momento para detenerme. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o comentario o al menos puedo dejar un segundo Para tomar agua. para tomar agua y que la gente pueda tomar notas o pensar en lo que... ¿Algún Todo esto comentario? que he dicho es muy básico y es básicamente presentar un poco la importancia de esta habilidad humana en nuestra vida diaria. Ok, bueno, siéntanse con la libertad de interrumpir después si algo surge. Esta habilidad diaria que utilizamos la podemos estudiar en el laboratorio. Es decir, podemos hacer pruebas que nos ayuden a entender el perfil conductual y el perfil neurológico de la habilidad de la metacognición. En el caso de la conducta, esta es la manera principal, aunque hay otras, de estudiar metacognición en el laboratorio. Le pones al sujeto a hacer una tarea y le pides que haga dos tipos de juicios. Primero, un juicio normalmente llamado de tipo 1, que tiene que ver con un juicio sobre el desempeño en la tarea que está realizando. Por ejemplo, una tarea que requiere que te diga si una oración que escucha es verdadera o es falsa, o, por ejemplo, si un tipo de estímulo visual está orientado hacia la izquierda o a la derecha. Y ese tipo de juicios de tipo 1 tienen que ver con el mundo, tienen que ver con cómo se relaciona lo que uno percibe o lo que uno sabe con cómo es el mundo realmente. Y los juicios de tipo 2 o metacognitivos son juicios que más que sobre el mundo, son juicios sobre el propio desempeño en esa tarea. La manera en la que lo hacemos en el laboratorio suele ser con juicios de confianza. ¿Qué tan seguro o segura estás de que ese juicio de tipo 1 que diste un segundo antes es correcto? Es decir, ¿qué tan seguro o qué tanta confianza tienes de que cuando te preguntamos si la capital de Argentina es Buenos Aires y dijiste verdadero, ¿qué tan seguro estás de que esa respuesta es verdadera? ¿No? En este caso, por ejemplo, la mayoría de ustedes o todos ustedes estarían del 1 al 4, 4 seguros de que la respuesta es correcta. Buenos Aires es la capital. Pero quizás si les pregunto cuál es la capital del país Azerbaiyán, quizás sepan la respuesta, quizá den la respuesta correcta, pero quizá no tengan tanta confianza en que su respuesta ha sido correcta. También se pueden hacer apuestas, es decir, cuánto dinero estás dispuesto a apostar que tuviste la respuesta bien, ¿no? Esto ayuda a incorporar un componente de utilidad, una función de utilidad en el juicio metacognitivo que evalúa la tarea de primer orden.
Y no solamente podemos medir de alguna manera qué tan confiado o qué tanto apostaría un sujeto en una tarea con respecto a si sus respuestas fueron correctas o incorrectas. También podemos hacer una correlación de qué tan eficaz es su metacognición, es decir, qué tan bien calibrada está con respecto a el tipo de tareas que está desempeñando el sujeto. Por ejemplo, una metacognición eficaz es cuando un sujeto da un juicio de confianza alto hacia una decisión que fue correcta, es decir, cuando estaba en lo correcto al decir que Buenos Aires era la capital de Argentina y lo dijo con gran confianza, ahí hay una buena correlación, ahí hay una buena calibración entre tipo 1 y juicios de tipo 1 y tipo 2. Pero también la hay cuando uno tiene confianza baja, ahí me faltó la palabra baja, cuando tienes confianza baja en una decisión que de hecho resultó ser incorrecta, cuando crees que algo está orientado a la izquierda y resulta que estaba orientado a la derecha, pero tú de hecho dijiste que no estabas muy seguro de cuál era la decisión correcta. Eso también habla de una buena metacognición, aun cuando la decisión de primer orden haya sido equivocada. Porque claro, si uno está equivocado y uno sabe que se pudo haber equivocado, eso es algo que uno quiere en un agente que sea capaz de monitorear sus estados mentales. Y de la misma manera, la metacognición puede ser ineficaz cuando esta calibración falla. Por ejemplo, cuando uno está muy seguro en una decisión que de hecho fue incorrecta, una decisión tipo 1 incorrecta, o cuando uno no tiene confianza en decisiones que son correctas también. Es decir, la falta de confianza cuando uno está bien en la evaluación que hace tampoco es particularmente eficaz. Y claro, esto lo podemos estudiar también en el cerebro, no solo en la conducta. Y para eso, creo que han visto ya algo de cómo funciona, cómo se hacen estudios de neuroimagen, en particular de fMRI, que es de lo que yo voy a hablar en un segundo. Pero quería tomar un segundo para refrescar simplemente cómo funcionan los estudios de neuroimagen, ¿no? Y entonces, con la resonancia magnética, en particular la resonancia magnética funcional, uno lo que hace es una medición indirecta de la actividad de poblaciones de neuronas. La idea es, mientras más disparan o mientras más se activa una neurona, más oxígeno tienen que consumir y con esto podemos inferir qué grupos de neuronas estuvieron más activas mientras un sujeto realiza una tarea. Es decir, si podemos leer el consumo de oxígeno, que es lo que hace la resonancia magnética funcional, podemos inferir a más consumo de oxígeno, podemos más actividad de cierta población neuronal. Y si tenemos dos tipos de tareas en un experimento, una donde comparamos la actividad de la tarea que nos interesa con la actividad neuronal en una tarea similar, pero que no es exactamente la tarea que nos interesa, es decir, una tarea de control, y sustraemos la actividad de una de la otra, la diferencia se asume es la diferencia relevante, la diferencia en la actividad neuronal es la diferencia relevante para realizar esa tarea y podemos inferir que esa zona del cerebro está involucrada en desempeñar esa tarea. Y bueno, estas son imágenes, la de arriba de resonancia magnética de alta definición, pero la de abajo es de una imagen de resonancia magnética funcional. Como pueden ver, la resolución espacial es muy baja, pero la resolución temporal es muy alta. Las imágenes de arriba se ven muy lindas, pero el sujeto tiene que estar inmóvil por algo así como 8 minutos o 5 minutos al menos para poder obtener estas imágenes de alta definición. Mientras que la de abajo puede puede capturar el flujo sanguíneo o la oxigenación en el flujo sanguíneo del sujeto cada 2 segundos, básicamente. Entonces, eso nos permite ver el consumo en tiempo real o casi en tiempo real cuando alguien realiza una tarea en el escáner. Y claro, cuando contrastas las dos tareas, la experimental y la tarea de contraste, puedes hacer un análisis estadístico al juntar a varios sujetos y si encuentras que hay una diferencia estadísticamente significativa en la actividad en un sujeto, puedes reportar esa
ese grado de significancia en mapeándolo a un área del cerebro. Entonces, estas imágenes que seguramente han visto varias veces, como bien saben, representan el nivel estadístico de significancia de la actividad neuronal que se ha detectado en esa zona al contrastar la actividad experimental con la de control a lo largo de varios, a través de varios sujetos o a lo largo de varios sujetos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? O déjenme, ese es un poco como ese era como un poco el preámbulo de cómo se estudia la metacognición, tanto la conducta como la actividad neuronal. Y ahora quiero hablarles un poco sobre la pregunta específica del trabajo que publiqué con Hakuan y con Steve hace un par de años. Y nuestra pregunta tenía que ver con la naturaleza de dominio general o dominio específico de la metacognición. En particular, la mente tiene varias facultades que son de dominio general. Una de ellas, la más famosa quizá, es el lenguaje. Uno puede aplicar esa misma facultad para un montón de temas o de áreas o de dominios. Por ejemplo, podemos usar el lenguaje para hablar del cielo y hablar de los colores. Podemos usar el lenguaje también para hablar de cosas más abstractas, por ejemplo, como las acciones de la bolsa y para hacer metáforas, por ejemplo. Cuando uno dice las acciones en la bolsa están por los suelos, literalmente no hay ningún objeto en el suelo, ¿no? Y el lenguaje nos permite hablar metafóricamente de eso, o nos permite hablar de cosas que ni existen, por ejemplo, como Sherlock Holmes. Entonces podemos aplicar esa facultad, la podemos aplicar a un montón de dominios. Hay, sin embargo, otras facultades que son de dominio específico. Por ejemplo, la percepción. Piensen en la visión en particular. Es una facultad que nos permite, sí, ver muchos objetos, pero no nos permite tener acceso a nada que tenga que ver con sonido, nada que tenga que ver con olores, nada que tenga que ver con cosas abstractas, por ejemplo. A Sherlock Holmes literal no lo puedes ver, por ejemplo, ¿no? La visión tiene un dominio muy específico que tiene que ver con cosas que reflejan fotones a través de objetos y que podemos percibir. Y solamente aplica para ese tipo de dominio. Y lo mismo se puede decir sobre la audición o sobre el tacto, sobre el olfato, etc. Y el lenguaje y la percepción son ejemplos bien obvios que todos conocemos, pero claro que hay muchas otras facultades. Por ejemplo, la memoria, puede uno pensar que es de dominio general y demás, ¿no? Pero entonces nuestra pregunta era, ¿qué tipo de facultad es la metacognición? ¿Es una facultad de dominio general o es una facultad de dominio específico? En otras palabras, ¿existe la metacognición o tenemos metacogniciones, ¿no? De ahí el título de la charla un poco. ¿Hasta qué punto podemos hacer introspección y hacer un juicio metacognitivo? Es decir, cuando hacemos un juicio metacognitivo sobre tareas de primer orden que están en el área de la percepción, por ejemplo, visual, auditiva, táctil, o incluso de la interocepción, por ejemplo, sobre nuestra percepción de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración o algún otro factor corpóreo, ¿acaso es esa metacognición que aplicamos para evaluar si lo estamos haciendo bien, si estamos viendo bien, si estamos escuchando bien, es la misma capacidad que aplicamos para evaluar si estamos recordando algo bien, si estamos aprendiendo algo bien, y para saber si estamos siendo empáticos o no, o si estamos tomando una buena decisión o no, si la utilidad que nos deja esta decisión es la que más nos conviene o no? Esa es una opción donde la metacognición es de dominio general y simplemente esa facultad la aplicamos de la misma manera a diferentes ámbitos. O bien, la metacognición podría ser de dominio específico, donde hay diferentes tipos de metacognición que operan de manera similar, lo suficientemente similar como para que le llamemos metacognición a cada una de ellas, pero que operan con insumos únicos y específicos de cada dominio, ¿no? De la misma manera que podemos decir que hay percepción en lo general, pero realmente, porque se parece ver y escuchar, ¿no? Se parecen un poco, pero realmente la percepción visual toma insumos visuales únicamente y tiene un mecanismo específico.
puedes lesionar el mecanismo cerebral que te permite ver y eso no afecta cómo escuchas y viceversa. Mientras que, por lo general, si dañas el dominio o una facultad de dominio general como el lenguaje, digo, a menos que sea una lesión muy rara y muy específica, normalmente si no puedes hablar del cielo, tampoco puedes hablar de Sherlock Holmes y tampoco puedes hablar de las acciones. Y digo eso con reservas porque el cerebro es un poco raro y algunas lesiones pueden generar síndromes bien específicos, bien raros, pero por lo general, si tienes una facultad de dominio general y la dañas, se te va toda la capacidad, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué tipo de capacidad es la metacognición? Y un poco la pregunta es, ¿cómo hacemos para determinar si la metacognición es de dominio general o no? Y la manera de hacer esto es buscar evidencia de que el perfil conductual y neuronal de la capacidad en cuestión, en mi caso de la metacognición, pero puede ser cualquier otra capacidad que uno tenga interés, en la que uno tenga interés, lo que haces es buscas evidencia del perfil conductual y neuronal de esa capacidad y te fijas si es similar a través de diferentes dominios. Y esto te da muy buenas razones para creer que se trata de la misma capacidad, si cuando la testeas, tanto la conducta como el cerebro, se comporta de manera muy similar al margen de qué dominio estés haciendo, o si se comporta de manera distinta, pues entonces, perdón, si se comporta de manera distinta, pues entonces puedes asumir o al menos empezar a sospechar que quizá se trata de una facultad de dominio específico. Para poner un ejemplo muy rápido, si uno tiene eh, eh, digamos, alguien que no ve muy bien puede escuchar de manera perfecta y si lo testeas te puedes dar cuenta, mira, si esta persona no ve bien pero escucha bien, eso es evidencia de que estas facultades son independientes, son de dominio específico y no son la misma, ¿no? Mientras que si alguien no ve bien el color rojo, probablemente tampoco ve bien el color verde, o tal vez si alguien no ve bien eh, Ah, las letras, tal vez no ve muy bien los números, y eso te sugiere que al menos esa capacidad es similar. Parecía que había una pregunta. sí, ¿qué significa el perfil conductual y neuronal? Sí, ahora voy a entrar un poco en detalle a Ah, eso, pero básicamente un poco lo que acabo de decir con respecto a la conducta. Por ejemplo, le haces un test y dices, mira, en este test que tiene una dificultad similar para ver y para escuchar, este sujeto obtuvo el 99% de las respuestas correctas y en un dominio, pero solo el 30% de las respuestas correctas en este otro dominio. Eso te mm, sugeriría que ese perfil conductual no es similar. Eh, ah, como que se maneja distinto. Sí, claro, porque si tú eres igual de bueno para hacer algo, al margen de si es en un área o en la otra, hay al menos evidencia prima facie que estás hablando de la misma facultad. Y cuando hablabas de general y específico, las facultades de dominio general en la mente, Ujú. eso se sabe porque uno va, no sé, analizando qué neuronas se activan más o menos y va comparando distintas tareas a ver si dos tareas distintas prenden el mismo grupo. Y así uno dice, bueno, este grupo de neuronas es general, uno Sí, lo va. Ah, sí, sería básicamente eso. Y eso es básicamente lo que hicimos en el experimento del que voy a hablar en un segundo. Y entonces, claro, eso no es evidencia irrefutable de que se trata de la misma facultad, hmm, pero un poco sí. con una correlación. Es una correlación y empiezas a sospechar, ¿no? Si crees que esta tarea es metacognitiva y esta tarea cognitiva de percepción activa estas neuronas. Y resulta que esta tarea de metacognición de memoria activa unas neuronas completamente distintas. Uno puede empezar a sospechar que quizá las facultades de metacognición son independientes, al menos hasta cierto punto, ¿no? Mientras que si fuera Mm, exactamente la misma área que hace la metacognición al margen de si es percepción o memoria, puedes empezar a sospechar o es evidencia buena de que tal vez es la misma facultad, ¿no? hmm, gracias. Sí, y de hecho con eso está muy bien porque puedo casi que empezar a hablar de lo otro. Estoy un poco preocupado por el tiempo porque veo que casi son las 3. Entonces
puedo irme un poco más rápido. Guille, estás No, muteado. Jorge, digo, de nuestra parte no, nuestro tiempo, en realidad la clase dura hasta las 5, o sea que si no, de nuestra parte si te pasás de las Ah, 2, no hay problema, es por... bueno, ok. No, yo tengo tiempo también. Digo, trataré de no extenderme mucho, pero entonces ya no me pone tan nervioso pasar menos 5 minutos. No, no te preocupes. Ok, Está muy bien. Bueno, entonces antes de entrar a los detalles de esta pregunta, que no vi quién la hizo. ¿Quién hizo la pregunta? Hace un segundo. No sé. Yo, Julián, Julián, ok, venga. Entonces, antes de entrar a los detalles que resuelven un poco la pregunta de Julián, simplemente quiero hablar por qué importa esto, ¿no? Y al margen de lo que ya he dicho, en términos bien prácticos, es importante saber si una facultad es general o no. No solo por curiosidad científica de entender cómo funciona la mente humana, sino, por ejemplo, una habilidad aprendida para un dominio se puede aplicar en otro dominio si esta es de dominio general. Con el lenguaje, por ejemplo, poniendo entre paréntesis el conocimiento que se requiere para de hecho hablar de las cosas, pero una vez que uno aprende a hablar, es decir, uno no aprende a hablar sobre el cielo y luego tiene que volver a aprender a hablar para hablar sobre el pasto y luego tiene que volver a aprender a hablar para hablar de otras cosas. Uno simplemente aprende a hablar y lo vas aplicando a diferentes dominios que se puede trasladar de manera muy fácil, porque la facultad es general y quizá necesitas conocimiento o algunos insumos para poder darle contenido al lenguaje, pero fuera de eso, la facultad del lenguaje la aplica uno a lo que quiera, ¿no? De la misma manera, esto ayuda, por ejemplo, en términos clínicos, por ejemplo, para saber si una facultad es de dominio general, quiere decir que tiene una causa única en el cerebro, tiene una red neuronal o un mecanismo único y hay una fuente única que permite que esa capacidad se desarrolle. Mientras que si fueran capacidades de dominio específico, probablemente no hay una causa única. Y esto en clínica es importante, por ejemplo, si hay una lesión. Si la facultad de lenguaje es de dominio general y hay una región del cerebro que es particularmente importante para hablar y se lesiona, probablemente uno pierde la capacidad de lenguaje en general, ¿no? Mientras que si la percepción visual se encuentra primordialmente alojada digamos, en el córtex occipital, mientras que la capacidad digamos, de la percepción olfativa se encuentra sobre todo en el bulbo olfativo, bien lejos de la corteza occipital, y lesionas uno puede predecir que la otra no se va a ver afectada porque tienen mecanismos independientes, está en lugares distintos, las causas de ese mecanismo o la estructura de ese mecanismo son separadas, ¿no? Y esto importa incluso para poder poner un ejemplo, ahora que Guy ya me dio 3 horas más para dar la charla, simplemente un ejemplo de incluso cómo esto puede ser utilizado hasta, o sea, si uno no es bien consciente de cómo funcionan estas cosas, puede ser hasta víctima de un engaño, de un scam, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes conocen estas aplicaciones que están en el celular. Hay una famosa que se llama Lumosity, que según esto juegas la aplicación y eleva tu capacidad cognitiva y te ayuda a mejorar tu memoria, etcétera, etcétera. Y básicamente lo hace a través de unos pequeños jueguitos donde tienes que ir apretando cosas o recordando cosas o distinguiendo cosas. Y bueno, esta aplicación se vende y la gente la compra y dice, mira, si juego esto 15 minutos al día me vuelvo mejor, ¿no? Y de hecho es interesante porque se hacen pruebas y en efecto, o sea, después de entrenar un poco, la gente se vuelve mucho mejor en resolver estas tareas. Lo que es interesante es que esto que se aprende con esta aplicación no es de dominio general, es decir, lo que están aprendiendo los sujetos es una habilidad de dominio específico que los hace mejores en esa tarea, en ese juego específico de Lumosity, pero que de hecho no tiene ninguna aplicación a cómo toman decisiones, a ser más listos en otros ambientes, en otros ámbitos, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en términos económicos, Lumosity fue demandada y perdió millones de dólares por publicidad falsa. Y eso en parte se demuestra así, al demostrar que una capacidad es solo de dominio específico, que solo se volvieron mejores en ese jueguito,
pero que la gente no se volvió, su memoria en lo general, por ejemplo, no mejoró. Entonces la generalidad Jorge, importa. Sí. una consulta. Creo que durante muchos años hubo teorías así en psicología del aprendizaje, donde se pensaba que si se enseñaba, no sé, por ejemplo, latín, después por el hecho de solo enseñar latín, las personas iban a ser mejores en otras áreas. Ya. Supongo que tiene que ver con cosas así, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y digo, no me tomes a mal. Estudiar latín seguramente te hace mejor en otras cosas, ¿no? Puede generar un hábito de disciplina del estudio. No, lo dije más que nada por esa cosa de hacer, bueno, estudio latín y ahora voy a ser mejor en, no sé, matemática En o... matemáticas, exacto. Es decir, sí, definitivamente yo creo que esos claims o esas aseveraciones pueden ser bien dudosas, ¿no? O al menos hay que esperar a que la evidencia realmente esté ahí de una transferibilidad de los conocimientos a diferentes dominios. Probablemente no es tan automático, aunque obviamente puede haber algo que esté mediado, ¿no? Como decía él. Si uno desarrolla hábitos de estudio, probablemente eso es bueno para aprender otras cosas, pero eso no significa que es el latín en sí mismo el que te hace mejor en matemáticas, sino el ser un buen estudiante te hace mejor estudiante en otras cosas. Ese sería un ejemplo. Bien. Ok, entonces, un poco a los datos me voy. Ha habido mucha demostración, varios ejemplos de que dentro de las diferentes modalidades perceptivas, la metacognición es de dominio general, ¿no? Entonces, haciendo pruebitas como las que esquematicé antes, donde los sujetos tienen una tarea de primer orden, de tipo 1, por ejemplo, determinar cuál es la orientación de estos parches de Gabor, o cuál es el contraste, por ejemplo, aquí cuál es más contrastante, o cuál es el que tiene la orientación vertical, por ejemplo, hay que contestar que es el parche de abajo, es el que tiene la orientación vertical. Y luego te preguntan, bueno, pero ¿qué tan seguro estás de que lo viste bien? Asumiendo que obviamente este parche se presenta súper rápido y es una tarea difícil. Y los sujetos tienen que decir qué tan seguros están de que su respuesta fue correcta o no. Y lo que se ha visto, quizá no muy sorprendentemente, es que los sujetos que son buenos para hacer metacognición sobre si sus respuestas sobre la orientación eran correctas, también son buenos para determinar metacognitivamente si sus respuestas sobre contraste eran correctas o no. Y de igual modo, los que eran malos para eso, pues en una tarea eran malos en la otra tarea, en términos de su capacidad metacognitiva. Quizá no es muy sorprendente porque contraste y orientación son propiedades de bien bajo nivel, están bien correlacionadas. Sabemos por la neurociencia que hay áreas bien específicas, muy cercanas una a la otra, que se encargan de procesar este tipo de estímulos en la corteza cerebral visual temprana, etc., ¿no? Un trabajo bien lindo que el profesor Solovey publicó hace un par de años, también mostró que hay una correlación importante entre la capacidad metacognitiva en tareas a lo largo de 3 diferentes modalidades perceptuales, ¿no? Tanto auditiva como táctil como visual. Hay o bien una correlación bien fuerte en si uno es bueno haciendo metacognición visual, entonces uno es bueno haciendo metacognición táctil, y de la misma manera para las otras combinaciones. De igual manera, un poco menos sorprendente que el contraste y la orientación, pero quizá algo razonable en términos de, se trata de modalidades perceptuales, a las cuales los sujetos están bien acostumbrados, por ejemplo, a hacer todo el tiempo en la vida diaria. Tienes que evaluar si estás seguro que algo está caliente o está frío, de la misma manera que evalúas si algo que escuchaste provino de aquí o provino de allá. Son tareas a las que estamos habituados y quizá a fuerza de hacer... Digo, aquí estoy especulando, esto no lo decían, hasta donde recuerdo no lo especulaban ustedes como por qué están correlacionadas estas facultades, pero uno puede especular que quizá hay en efecto un mecanismo de dominio específico metacognitivo que se aplica para cosas que en algún sentido son similares, ¿no? Todas son percepción a fin de cuentas. Inclusive también hay una correlación para hacer metacognición de interocepción, es decir,
la percepción del propio cuerpo más que de estímulos externos, donde la gente que es mejor metacognitivamente hablando, clasificando sus respuestas sobre aspectos sobre su latido del corazón, su frecuencia cardíaca o su frecuencia respiratoria, si uno es bueno en un dominio, es bueno en el otro, y si uno es malo en uno, es malo en el otro. De nuevo, quizá no tan sorprendente. Un poco más sorprendente o algo más interesante es si hay metacognición de... y no por esto la otra investigación no es interesante, porque claro, una vez que lo pruebas uno puede hacer especulaciones post-hoc de por qué se obtuvo el resultado que se obtuvo, pero la investigación es interesante por todos lados, ¿no? Acá la pregunta es si salimos del dominio de la percepción y lo empezamos a combinar con cosas que no son perceptuales, si la metacognición se comporta de la misma manera. Si uno es bueno haciendo metacognición perceptual, también es bueno haciendo metacognición en la memoria. Es decir, si uno es muy bueno sabiendo si el Gabor Pache si tu respuesta sobre el Gabor Pache estaba bien o estaba mal, también vas a ser bueno acordándote de una lista de palabras. Y esto fue lo que encontró Haquan y otros colegas del laboratorio de Columbia en este experimento, donde en efecto los sujetos eran metacognitivamente más eficientes, que eran más eficientes en una tarea, también lo eran en otra, ¿no? Entonces esto también es algo interesante, sugiere que la metacognición es de dominio general, incluso a través de modalidades más allá de la percepción. Sin embargo, en este mismo estudio, una vez que analizaron los perfiles neuronales de los sujetos, encontraron que había zonas bien distintas para hacer metacognición perceptual y de memoria. Es decir, a diferencia del patrón conductual, donde podías ver una correlación, acá no estaban correlacionadas las áreas que parecían estar ligadas a la metacognición en un dominio y en otro. En el área perceptual, aquí encontraron que eran áreas prefrontales, sobre todo. Y este no es fMRI, por cierto, este es un estudio usando tractotomía, es decir, viendo, análisis de difusión, es decir, viendo básicamente cuánta materia gris hay en el cerebro. Es decir, esto no es funcional, no tiene que ver con la tarea, sino con la estructura física del cerebro. Entonces, sujetos que eran mejores haciendo metacognición perceptual tenían un poco de más materia gris en estas áreas indicadas en la parte, en los gráficos de arriba, en la parte prefrontal, y sujetos que eran mejores en la metacognición de memoria tenían un poco de más materia gris en el área precúnea del córtex parietal. Entonces, ¿cuál es? Aquí se generó un poco una disyuntiva, que es la metacognición de percepción y memoria. ¿Es de dominio general, como sugiere la conducta, o de dominio específico, como sugiere el cerebro? Y esto fue un poco lo que generó el estudio que nosotros hicimos y del que les voy a terminar la charla platicándoles. La pregunta era, ¿podrá ser que sean de los dos? ¿Podrá ser que la metacognición de percepción y memoria es tanto general como específica? Y esto fue lo que hicimos. Primero, asegurarnos de que todo estaba bien macheado, bien homogeneizado entre la tarea perceptual y la tarea de memoria. Y esta era nuestra tarea. Le presentamos a los sujetos 2 palabras y una de ellas tenía un brillo más alto que la otra, ¿no? Y la tarea del sujeto era bien fácil, era nada más decir de qué lado estaba la tarea más brillante. La palabra más brillante. En este caso tenían que decir que la palabra artista estaba más brillante, entonces decían que el lado derecho tenía la palabra brillante, ¿no? Simplemente hacían eso y después procedían a evaluar su confianza. Es decir, decían qué tan seguros estaban de que su respuesta fue correcta, ¿no? En este caso que está en la pantalla, es bien obvio cuál es la que está más brillante que la otra, entonces tal vez el sujeto hubiera dicho 4, estoy seguro, pero a lo mejor en otros trials, en otras pruebas, la diferencia era muy bajita y tal vez no estaban tan seguros de haber dado una respuesta correcta, ¿no? Además, introdujimos una tarea de control para después de contrastar las actividades neuronales de los sujetos, tanto la tarea metacognitiva como una tarea de control, donde casi todo era igual,
excepto que los sujetos no estaban haciendo metacognición. En este caso, en la tarea de seguimiento o follow, como dice ahí en la pantalla, en lugar de evaluar su metacognición, los sujetos, uno de los numeritos se prendía en la pantalla y al margen de qué tan seguros estuvieran, lo único que tenían que hacer era presionar ese numerito. Entonces, aun cuando estuvieran muy seguros, si se prendía el 1, ellos solo prendían el 1 y nada más. Y esto era para contrastar un caso que era idéntica a la tarea, solo que en lugar de hacer metacognición, los sujetos no reflexionaban sobre su desempeño y solamente presionaban un número, ¿no? O sea, su parte motriz, su parte visual en la pantalla era todo idéntico, pero no estaban introspeccionando. Y además de tener palabras, teníamos figuras abstractas. Porque claro, pensamos que a pesar de que históricamente palabras se han utilizado para muchas tareas, las palabras son raras, activan la zona del lenguaje, uno puede tener asociaciones con estas. El lenguaje es bien importante para el ser humano, quién sabe cómo se distribuye la actividad de eso en el cerebro. En cambio, estas figuras abstractas, en principio los sujetos podían concentrarse más en las propiedades de bajo nivel de los estímulos. Y también teníamos una tarea de memoria que, por un lado, utilizaba el mismo tipo de estímulos. Había la versión con figuras y había la versión con palabras. Y la tarea era, se le presentaba una serie de figuras al sujeto o una serie de palabras al sujeto que tenía que memorizar. Y después, inmediatamente después, se le presentaban dos opciones. Una palabra que provenía de ese grupo de palabras que habían estudiado recientemente y otra que nunca habían visto, una palabra nueva. Y el sujeto tenía que elegir la palabra vieja, la palabra que habían ya estudiado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la palabra amplitud. Y luego igual, evaluaban qué tan seguros estaban de haber dado la respuesta correcta o simplemente presionaban el botón que se hubiera encendido, el numerito que se hubiera encendido. Y lo mismo, tareas con figuras y tareas con palabras. No sé si hay alguna duda sobre la tarea. Yo tengo una duda. A mí no me quedó claro la tarea de memoria. La tarea de memoria es simplemente estudias unas palabras y luego te digo cuál de estas dos es la que ya habías visto antes. Es decir, te digo, por ejemplo, amplitud, computadora, libro, vaso, automóvil. Ves esas, te las presento 2 segundos cada una, las aprendes, todas esas palabras se van y luego te digo, automóvil o bicicleta. Y entonces tú me tienes que decir, no, automóvil es la que me dijiste, bicicleta nunca estuvo dentro del grupo de palabras que me presentaste, entonces esa es la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es automóvil. Y luego me dices qué tan seguro estás de haberme dado la respuesta correcta. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Perfecto, ok. Y para asegurarnos de que todo, cuando hiciéramos el contraste, sobre todo a nivel cerebral, pero también conductual, fuera válido, nos aseguramos de que tanto los trials que tenían palabras como los que tenían figuras, por un lado, como la prueba de percepción, como la prueba de memoria, por el otro lado, los sujetos se desempeñaran en esas tareas de manera similar. Y la razón es porque, obviamente, si tú eres pésimo en una tarea, tal vez no vas a tener muy buena metacognición al respecto porque estás adivinando, quién sabe qué estás diciendo, no estás entendiendo muy bien la prueba, te está yendo bien mal. Después saber cuál tuviste bien y cuál tuviste mal puede ser bien difícil, ¿no? Entonces, tú no quieres encontrar una diferencia en la sensibilidad metacognitiva solo porque había una diferencia en el desempeño de la tarea, ¿no? Tú no quieres que la gente sea, de alguna manera, entonces para nosotros era importante que esto que está en la pantalla no pasara, es decir, que fueran buenos en la tarea visual, pero malos en la tarea de memoria, porque eso podría generar que tal vez fueran buenos en la tarea perceptual, pero malos en la tarea de memoria, ¿no? Y eso no, metacognitivamente hablando. Entonces lo que hicimos fue asegurarnos, a fuerza de cambiar qué tan el contraste, hacer staircasing en el caso visual y elegir bien cuidadosamente las palabras y las imágenes en el caso de memoria para obtener
un desempeño, un task performance idéntico entre la tarea de percepción y la tarea de memoria. Básicamente los sujetos veían y discriminaban el brillo de las palabras o las figuras, igual que recordaban las palabras o las figuras, ¿no? Todo esto a nivel de la tarea de tipo 1. Y luego lo que hicimos fue utilizar principios de la teoría de detección de señales para evaluar la sensibilidad metacognitiva de los sujetos. Guille me ha dicho que ya han estudiado esto un poco, entonces asumiré un poco que están familiarizados con esto, pero si hay alguna duda, obviamente, más que bienvenida. Entonces la idea es cuando analizas esto, lo que haces es asumir que los sujetos, cuando se encuentran con un estímulo, cuando están recordando una palabra o una figura, tienen cierta respuesta interna en su sistema, ya sea perceptual o de memoria, pero no saben si esa respuesta interna ha provenido de una distribución perteneciente, digamos, a un tipo de estímulo o al otro, o a una distribución que contiene una señal versus una distribución que tiene un ruido. Y lo que hacen es establecer un criterio, ¿no? Aquí señalado por la línea vertical negra, para clasificar esas señales, ¿no? Y una vez que haces eso, el sujeto puede proceder a hacer la tarea. Y qué tan separadas están estas dos distribuciones o qué tanto modeles que estas distribuciones están separadas puede ser una indicación de la sensibilidad del sujeto. Es decir, las medias de cada una de estas distribuciones genera una medida llamada D', y puedes ver qué tan buenos o malos, según qué tan grande o pequeño sea D', son los sujetos al realizar esta tarea de tipo 1. Discriminar la intensidad del brillo o recordar la palabra. Pero también puedes aplicar este modelo para evaluar metacognición, es decir, algo muy similar, donde además de tener un criterio para discriminar simplemente estímulo A de estímulo B, puedes modelar cómo los sujetos establecen su confianza, incluyendo más criterios de confianza, señalados aquí por las líneas verticales punteadas, donde puedes hacer particiones del eje de decisión, de tal manera que si la señal o la señal interna proviene de una región, digamos, entre el criterio de decisión y el criterio de confianza, puedes decir que esas decisiones se van a evaluar con una confianza baja, y si la respuesta interna de cada trial proviene de las particiones que están o más a la izquierda del eje de confianza que aparece primero, o más a la derecha del segundo eje de confianza, puedes asumir que los sujetos van a clasificar esa decisión como con gran confianza o confianza alta, ¿no? Y una vez que tienes esta partición, puedes hacer algo, puedes modelar esto con una técnica que un colega también del laboratorio de allá de Columbia inventó, que se llama MetaD'. MetaD' es un poco complejo la parte de modelos que está detrás para hacerla funcionar, pero la parte intuitiva creo que es fácil de describir, que es básicamente, tú tomas los aciertos y las falsas alarmas de los sujetos en la tarea de tipo 1, y luego tomas dónde están las particiones o cuáles son las proporciones de juicios de confianza alta y de confianza baja, y lo que haces es modelar para un sujeto ideal, un sujeto que fuera perfecto, un observador ideal. Si tuvieras que hiciera este tipo de juicios de confianza, ¿cuál sería su D'? Es decir, si tú fueras un metacognizador o alguien que hace metacognición de manera óptima y me dices que en este trial tu confianza es alta, eso significa que este trial tiene que ser correcto, porque eres un metacognizador óptimo, ¿no? Y si me dices que aquí tu confianza es baja, este trial tiene que ser incorrecto.
porque eres óptimo, ¿no? Y luego analizas, asumiendo eso, ves un poco cuál debería de ser la D' asumiendo esos aciertos y asumiendo esas falsas alarmas, contrastándolo con los datos reales, puedes asumir o puedes descubrir un poco cuál sería la D' de este metacognizador ideal, ¿no? Y eso está muy bien porque puedes comparar la D' real con esta meta D' que un metacognizador ideal habría obtenido dados sus juicios de confianza. Y eso lo utilizamos como una manera para evaluar la eficacia metacognitiva de los sujetos. De pronto, si los detalles de esto se pierden, creo que no es tan importante. Recomiendo leer este paper de Maniscalco y Lau. Y bueno, si hubiera alguna pregunta la podemos atacar, pero creo que lo importante es simplemente decir que se puede utilizar teoría de detección de señales, no solo para la tarea de tipo 1, sino para evaluar la sensibilidad de la tarea de tipo 2 también. Y lo que encontramos acá fue en la tarea perceptual, los sujetos son mucho menos sensitivos que para la tarea de memoria que hicimos. Y no solo eso, sino que no encontramos una correlación en cómo se comportan los sujetos con respecto a su metacognición. Esto que aquí en el eje de las X y de las Y dice M-ratio o la proporción M se refiere básicamente a eso, ¿no? A dividir D' entre meta D', ¿no? Perdón, al revés, dividir meta D' entre D'. Y la idea es que tú puedes tener una sensibilidad metacognitiva muy buena en memoria y no necesariamente en percepción y viceversa. Entonces, básicamente lo que encontramos acá fue que no había, a diferencia de otros estudios, que no había un perfil conductual que sugiriera que la metacognición de percepción y de memoria era de dominio general. Más bien parecía ser de dominio específico porque se comportaban de maneras diferentes, independientes para cada sujeto. Y luego, para ver si había algo de dominio general o de dominio específico en el cerebro, contrastamos, obviamente metimos a los sujetos en un escáner de MRI y lo que hicimos fue un poco de machine learning, ¿no? Algo que se conoce como MVPA o Multivoxel Pattern Analysis, que lo que hace es básicamente analizar los patrones de activación que obtienes con los datos de fMRI, entrenar un algoritmo de Machine Learning, y lo que hicimos fue, el razonamiento fue más o menos sencillo, me parece, que era decir, mira, si entrenamos todos los trials de percepción donde hacen metacognición, es decir, la información neural, cuando estaban haciendo metacognición perceptual, y entrenamos al Machine Learning a que distinga entre cuándo estaban haciendo metacognición real y cuándo solamente estaban apachurrando el botoncito, es decir, no estaban haciendo metacognición real. Y el algoritmo puede distinguir entre esas dos cosas, en qué parte del cerebro se están llevando a cabo la metacognición real y dónde no. Y luego usamos ese algoritmo para separar esos dos tipos de trials en los trials que son solo de memoria. Si podemos clasificar exitosamente los trials de memoria al haber entrenado con trials de percepción o viceversa, si entrenamos con trials de memoria y podemos clasificar exitosamente la actividad neural relativa a la cognición en los trials de percepción, entonces podríamos decir que al menos neuralmente hay una indicación de que hay dominio general, es decir, porque el mismo tipo de patrones de actividad neuronal para un dominio sirvieron para clasificar la información de otro dominio. Y también dentro de un mismo dominio podríamos hacer algo similar, que es ¿qué pasa si clasificamos confianza alta contra confianza baja? Imagine por ejemplo, dentro de la percepción, algunos trials tienen percepción baja, metacognición alta y otros tienen metacognición baja. ¿Qué pasa si entrenas a un algoritmo a distinguir parte de los trials? Le dices, mira, aquí están los trials de confianza baja y de confianza alta de percepción,
Y ahora trata de clasificar estos otros trials que dejamos fuera y ver si podemos encontrar en qué parte del cerebro exitosamente se puede hacer una clasificación de la metacognición dentro de un mismo dominio. Y entonces la idea es, si encuentras metacognición dentro de un dominio de cierta región del cerebro, pero no encuentras metacognición que se pueda clasificar a través de un dominio, eso es evidencia de que estás encontrando metacognición de dominio específico nada más, ¿no? Mientras que si encuentras la actividad a través de los dominios, pues es evidencia de que hay actividad de dominio general. Y eso fue lo que hicimos. Primero nos enfocamos en 4 regiones muy específicas que habían sido encontradas en estudios previos relevantes a la metacognición, tanto en el córtex prefrontal, que son el 2 y el 3, el córtex medio prefrontal, el 1, y el córtex parietal, que es el 4. Y lo que encontramos con este análisis fue que no había clasificación a través de dominio, es decir, si entrenábamos, o había un poco, pero nada significativo, si entrenábamos con patrones de memoria, luego no podíamos usar ese algoritmo para clasificar patrones de percepción y tampoco viceversa. Sin embargo, sí podíamos clasificar dentro de un mismo dominio qué tanta confianza estaban teniendo los sujetos, sugiriendo que nuestro algoritmo funcionaba bien, lo podías hacer dentro de un dominio, pero no lo podías trasladar a otro dominio, sugiriendo que no había metacognición de dominio general. Cosa que era compatible o es compatible con lo que encontramos en nuestros datos conductuales. Sin embargo, cuando expandimos nuestra búsqueda y usamos esto que se llama Searchlight Analysis, o una búsqueda no solo de ciertas regiones, sino literalmente de todos los datos que obtuvimos del cerebro, encontramos algo interesante, que fue regiones tanto de dominio específico para memoria y para percepción, aquí indicados con rojo y azul, pero también encontramos algunas regiones que sí permitían la clasificación a través de, de una modalidad a la otra, que está aquí señalado con amarillo. Y esto fue, por un lado, algo sorprendente. Pensábamos que íbamos a encontrar o una o la otra, pero no tanto de dominio específico como dominio general, sobre todo porque en la parte conductual no encontramos esto. Pero nos dio algo de, digamos que pudimos extraer algo de algunas lecciones interesantes sobre cómo funciona la metacognición. Y ya con esto termino. Un poco para resumir, no encontramos que hubiera un perfil conductual de dominio general. Sin embargo, sí encontramos patrones de activación, tanto de metacognición de dominio general como de dominio específico. Encontramos una mezcla en el cerebro. Entonces, ¿cómo compaginamos esto, no? ¿Cómo compaginas que no se refleja la metacognición general, pero sí hay algo así en el cerebro? Y quería traer a colación esta gráfica, esta tabla de un paper reciente, donde también Steve Fleming es el autor, es el último autor, donde lo que se vio fue que una vez que ves a un montón de estudios, parece que cuando haces metacognición entre modalidades perceptuales, sí logras descubrir perfiles conductuales de dominio general, pero de hecho cuando comparas memoria contra percepción, es decir, a través de modalidades bien distintas, la mayoría de los estudios no encuentran una característica de dominio general. Esto es preliminar, es un metaestudio y algunos estudios recientes, algunos incluso de Steve Fleming y de otros equipos, han visto que en parte también puede ser un problema de números. Una vez que testeas esto con un montón de sujetos, algo de transferencia conductual puedes detectar entre memoria y percepción, pero es un poco más difícil de detectar. Y entonces, ¿cómo compaginas esto? Bueno, probablemente nuestro cerebro requiere tanto mecanismos de dominio específico para evaluar evidencia específica. Por ejemplo, no es lo mismo saber si estás haciendo bien una tarea cuando tienes que ver si un coche viene hacia ti, si alguien se metió a robar a tu casa, si el amigo que viene caminando para acá es Juan o es Pedro, que evaluar si escuchaste, si recordaste algo para un examen, si tienes algún conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, tal vez son dominios específicos. Es muy importante
pues saber si estás viendo bien, si estás escuchando bien. Tal vez el mecanismo de evaluación es genérico, o sea, es parecido, pero probablemente no te sirva mucho la manera en la que evalúas metacognitivamente cómo ves o cómo escuchas. Esas claves o esos pequeños heurísticas que utilizas para la percepción tal vez no te sirven mucho para la memoria. Y entonces, por eso vemos que en un caso de la percepción puedes tener mecanismos de dominio general, pero necesitas dominio específico al menos a través de dominios que son demasiado distintos. Pero tal vez necesitas algo más genérico, algo como una supra capacidad metacognitiva que integre todas esas cosas o todas esas modalidades que son diferentes. Por ejemplo, para actuar. O sea, al fin de cuentas, una vez que tienes que actuar en el mundo, tomar una decisión sobre cruzo la calle o no cruzo la calle, le respondo a esta persona o no le respondo, incrimino a un ladrón o no lo incrimino, etcétera, etcétera, necesitas hacerlo de manera bien... tienes que integrar información de diferentes modelos y al final tu acción pues es única, ¿no? Es decir algo, es apretar un botón y entonces tienes que integrar a través de modelos generales que para eso tal vez necesitas un dominio general o una metacognición que pueda poner en conversación, digamos, a todas estas partes que no conversan entre sí. Y quizá mientras más similar el dominio, que es lo que dije hace un rato, por ejemplo, las modalidades perceptivas, más correlacionada a esta capacidad, tal vez hay una transferencia natural, ¿no? Aprendes a ser bueno metacognizando en percepción y eso te ayuda a ser mejor en audición porque se parecen las modalidades, mientras que menos similares en cosas como percepción contra percepción, memoria contra percepción. Y aquí la pregunta de si hay transferencias y ser bueno en una te sirve para ser bueno en otra, pues está un poco abierta. No parece encontrarse de modo natural, pero tal vez con entrenamiento puedes lograrlo y homogeneizar qué tan bueno eres en todo tipo de tarea. Pero esa es una de las preguntas que están abiertas en el campo. Y bueno, creo que me pasé por mucho, pero gracias por la atención. Me encantará saber si tienen preguntas. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias. Hay un aplauso. Muy desmotivante los aplausos por Zoom, donde oyes por ahí nada más a uno que otro, pero gracias. Muy buena, muy interesante. Bueno, aplausos ahí por el chat también. Fue re interesante. ¿Comentarios, preguntas? ¿Alguno quiere empezar? Yo tenía una pregunta de una de las slides hace un ratito cuando hablaste cuando hiciste los dos experimentos Machine Learning, tenías uno que entrenaba sobre una tarea y después testeaba sobre otra tarea. Sí. En el segundo experimento no entendí bien lo que hacías, no entendí qué es lo que estabas... Sí, claro, perdón. Esta, ¿no? Sí. Sí, entonces la primera es tal cual como lo describiste, y la segunda era solo dentro de una tarea, digamos, solo dentro de la percepción, aquí vamos a ignorar por completo la memoria, dentro de la tarea de la percepción, otra cosa que podemos analizar es, aquí la L y la H, perdón, creo que no expliqué bien esto, la L significa low y la H high, ¿no? Entonces agarras los trials y los divides entre los que tenían confianza baja y los que tenían confianza alta, ¿no? Porque uno pensaría que al menos bajo ciertas asunciones, cuando tienes poca confianza, la actividad neuronal responsable de hacer esa evaluación va a ser distinta de cuando tienes más confianza, ¿no? Quizá la relación es lineal, no sabemos, pero por ejemplo, bueno, sí sabemos, es más o menos lineal. De hecho es o sea, es lineal, pero está anticorrelacionado. Es una cosa medio misteriosa de esto, que es a más confianza se suprime un poco la actividad neuronal de las regiones de interés y a menos confianza parece haber más actividad neuronal. Algo que puede sugerir, por ejemplo, que juzgamos qué tan seguros estamos con base en, por ejemplo, qué tan ansiosos nos pone la tarea o qué tanto ruido tiene la tarea. Entonces, por ejemplo, si hay poco ruido, hay menos actividad neuronal y eso lo usamos para decir que estamos seguros, ¿no? Esa fue una nota al margen, pero lo que hicimos aquí es, agarramos la actividad neuronal
utilizada o que reflejaba ratings de baja confianza, las de alta confianza. Aquí los runs son como los bloques que utilizamos, ¿no? Tenían 3 bloques para cada modalidad perceptual y entonces utilizas 2/3 partes de los trials para entrenar al algoritmo, para diferenciar entre trials de baja confianza y de alta confianza, y luego utilizas el último tercio de los trials para ver si puedes clasificar ese tipo de actividad O sea, clasificás la en los confianza. datos que dejaste fuera, ¿no? O sea, clasificás la confianza, el nivel de confianza que tienes sobre la tarea. Sí, si es alta o baja, pero dentro de un dominio, ¿no? Y entonces lo haces con un dominio, por eso en los datos acá los separamos por eso las barritas son tanto rojas como azules, porque aquí promediamos, ¿no? O sea, la clasificación que obtuvimos por un lado para la percepción y por otro lado para la memoria, ¿no? Que obviamente estos los teníamos que hacer de manera separada para cada uno de los dominios. Perfecto, gracias. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Una pregunta del final, que hablaste de entrenar la metacognición. Sí. ¿En qué consistiría eso? O sea, ¿entrenar la metacognición es lo mismo que entrenarse para la tarea misma o es otro entrenamiento distinto? Sí, eso está interesante. Es decir, podrían ser las dos, ¿no? Podría ser entrenarte para esas 2 tareas, por ejemplo, específicamente para responder si o sea, si lo hiciste bien con palabras o con estas viboritas, por ejemplo, para memoria o para percepción. Que de hecho Steve luego hizo un seguimiento en otro experimento y mostró que sí podía transferir, ¿no? O sea, después, si entrenabas mucho con sujetos con la tarea de percepción, con palabras, y luego y obtenía su sensibilidad metacognitiva, ¿no? Y luego se volvían mejores después de, creo que 9 días de entrenar en esa tarea, 9 días de hacer este experimento, evaluar tu metacognición con algo de feedback, qué tan calibrado estás cuando dices que estás seguro con respecto a si estaba bien o mal tu respuesta. Y luego el último día, y entonces mejorabas, ¿no? Tu metacognición se mejoraba para percepción y palabras, digamos. Luego el último día te ponían una tarea de memoria con las figuras abstractas y veían si habías mejorado con respecto al primer día para esa tarea, sin haber entrenado en lo absoluto para memoria en ese intervalo, ¿no? Y lo que se veía es que sí mejoraba, ¿no? Entonces, esa sería la manera de entrenar a la metacognición. Es decir, es algo que de manera natural los sujetos no tenían la misma metacognición en percepción y memoria cuando empiezan el experimento, pero a fuerza de entrenar en una, parece que sí puedes mejorar la tarea en otra. Lo que es interesante es, probablemente solo funcionaba un poco como esa app de Lumosity que te engaña creyendo que te vuelves más listo, pero en realidad solo aprendes a hacer su tarea mejor. Algo parecido aquí podría ser, ¿no? Es decir, sí puedes mejorar la metacognición a través de dominios, ¿no? O la puedes transferir, pero no creo que esas personas que hayan participado en ese experimento así en su vida diaria en general se hayan vuelto mejor evaluando metacognitivamente sus recuerdos de cualquier dominio, de cuando eran niños, de su trabajo. O sea, probablemente está muy, muy limitada el tipo de entrenamiento. Ahora, pero bueno, falta más datos, no sé. Claro, ese aprendizaje del que hablas, de ese trabajo de Steve y demás, es como un aprendizaje implícito de uno mejora en la metacognición de forma implícita. ¿Se puede mejorar la metacognición haciendo prácticas, no sé, meditativas, introspectivas, de reflexión Por ejemplo. consciente sobre lo que uno... Sobre Sí, exacto, ¿no? Y la pregunta es si de manera implícita aprendes a mejorar en memoria, de manera explícita mejorar en percepción, o viceversa. Una consulta, ¿qué pasa? Porque hablaste del tema del entrenamiento. Podemos entrenar algo y en el corto plazo funciona. ¿Se estudió qué pasa en el largo plazo? No en este estudio, pero o bueno, creo que sí, pero en largo plazo, unos cuantos días o algo así. De hecho, no recuerdo, pero de cualquier modo no conozco, no sé de ningún caso que haya
intentado hacer esto como en un largo plazo más serio, ¿no? O sea, como algo que pueda ser útil en la vida real y no solamente en el laboratorio. Pero es una pregunta bien interesante, ¿no? Sí, justo también te iba a consultar respecto de las aplicaciones de esto. Supongo que podrá tener un montón, pero por ahí está simplemente una etapa de investigación y nada más. Sí, pues yo no supondría qué tan útil sea, la verdad, porque, o sea, puede ser que podemos hacer todo esto para este tipo de tareas bien controladas, pero para cosas que están un poco más en la naturaleza, digamos, o sea, cuando estás en la calle, cuando tienes que incriminar al delincuente, cuando tienes que estudiar para un examen, y todavía un examen es algo un poco más estructurado, pues puede tener algo más relativo, pero para la vida real literal en la calle, cuando tienes una junta con colegas, cuando tienes que evaluar si lo que dijiste era correcto o no, etcétera. Pues yo creo que está por verse si realmente esto tiene evaluación real. Y hay gente que lo está estudiando, tanto con población neurotípica como con población neuroatípica, pacientes con Alzheimer, pacientes con esquizofrenia. Hay mucha investigación de metacognición en ese tipo de poblaciones también, que eso nos da un poco de luz en términos de qué tan en la vida real esto tiene afectaciones. Claro. Sí, pensaba en esas cosas, en gente con problemas de memoria o cosas de percepción. Quizá ahora por ahí no le ves una utilidad, pero No, sí que la tiene, futuro. por ejemplo, es interesante con pacientes seniles, o no pacientes, pero con personas de edad avanzada, por ejemplo. Algo que es interesante es que su memoria es peor, como tal vez no es muy sorprendente, es mucho peor que la de personas de más de 70 años, por ejemplo. Su memoria es peor que la de gente joven de 30, digamos. Eh, porque los de 30 somos jóvenes, ¿eh? No vayan a confundir. Eh, eh, pero entonces no es nada sorprendente que los ancianos tuvieran peor memoria, pero de hecho tenían mejor metacognición sobre su memoria que los jóvenes. Y eso puede obedecer a varias razones, según especulan los científicos acá. Puede ser, por un lado, los viejos pues tienen más tiempo haciendo esto y entonces pueden haber calibrado mejor su metacognición. Eh, por otro lado, tal vez el hecho de que empiezan a notar que tienen una disminución en su habilidad para recordar cosas, lo cual los hace ser pues un poco más modestos en sus juicios metacognitivos, un poco más, tienen que empezar a fijarse más en qué cosas sí se acuerdan y qué cosas no, y eso los hace más sensibles, cosa que es interesante. O sea, como una, entre comillas, carencia o debilidad, o no sé cómo llamarle, disfunción, de hecho puede hacer que tengas una mejor función en otro ámbito. Jorge, Eso ¿qué sí que es tal? interesante. Hola. Quería hacer una consulta con lo último que dijiste sobre las personas de edad avanzada. Entonces, yo tendría que pensar de que todas estas habilidades metacognitivas, si tienen algún correlato a nivel neurológico, se verían afectadas por la edad. O sea, por la simple cuestión de, no sé, de una sinapsis que puede tener un bebé a la que puede tener un anciano. Entonces, que no se vea afectada por la edad significa que no tiene un sustrato neurológico o un sustrato biológico, pero que no es del todo biológico, que hay otra cosa más. No, es buena pregunta. El caso bien concreto de la memoria creo que tiene que ver con, hasta donde entiendo que a pesar de este experimento que les mostré, realmente la memoria no es particularmente mi área de conocimiento, pero hasta donde entiendo, es decir, esta degeneración del tejido neural que vemos con la edad, por un lado no es constante a través de diferentes áreas del cerebro, y por otro lado es es bien dramática en las áreas específicas para la memoria. Es decir, no es a la misma tasa y las áreas de memoria son las que más sufren desde bien temprano, de hecho. Ahí sí, desde jóvenes de 30 y 40 años uno puede detectar
el inicio muy paulatino de pérdida y degeneración con respecto a gente más joven de 20, por ejemplo. Entonces ahí no diría que no es biológico, diría por un lado se puede explicar bien fácil por una tasa distinta de degeneración, donde tal vez las áreas encargadas de metacognición no están tan afectadas como las áreas de memoria, por un lado. Y por el otro, casi que volviendo al tema de la práctica, en verdad, si tu memoria empieza a fallar y realmente tienes que hacer un esfuerzo más constante por distinguir qué cosas sí te acuerdas y qué cosas no, quizá ese es un entrenamiento que hace, un entrenamiento natural, digamos, dadas tus circunstancias, que hace que mejores a pesar, digo, o que compenses, no sé, a lo mejor tienes algo de degeneración en las áreas encargadas de metacognición, pero lo entrenas tanto, lo estás poniendo tanto uso, estás tan atento a eso que compensas un poco la degeneración y te vuelves incluso mejor. Gracias, Jorge. Bueno. Jorge, una preguntita, te iba a hacer nomás. Claro. Viste que la pregunta, como lo planteaste vos, sobre el dominio general o específico de la metacognición, si el programa de trabajo fuese ese realmente de decidir si es específico o general, ¿por qué desde el principio? Porque si para falsear que es general bastaría con un ejemplo en el que no lo sea, digamos. O sea, ¿por qué pensás que se empieza con modalidades, dominios que son parecidos, que comparten un montón de recursos y un montón de muchos procesos similares neuronales, como distintos dominios perceptuales, sino por dominios más distantes para apostar a que con encontrar un dominio en el que no se cumple que sea general, ya está. No cumpliste eso. Y la otra es que, relacionado con eso, si los pacientes con blind sight no te informan ya que visión y audición, o visión y tacto, quizás ya muestran que también es dominio específico. Ya, buenísimo. Sí, para lo primero creo que depende cómo entienda uno cómo entienda el alcance de la hipótesis de que una capacidad es de dominio general, ¿no? Si uno lo entiende, digamos, en el más estricto sentido, casi que como una proposición lógica donde estás haciendo algo así como un juicio universal, donde dices todas y cada una de las dominios cognitivos están evaluados por una sola capacidad. Evidentemente, un caso es más que suficiente para volver falsa esa aseveración universal. Yo creo que, por un lado, las aseveraciones de ciencia cognitiva o en general en neurociencia y tal suelen no ser tan fuertes, es decir, suelen ser como, bueno, o sea, en general o por la mayoría de los casos o principalmente, ¿no? Suelen tener como este tipo de calificadores una vez que hacemos estas aseveraciones. Y por otro lado, creo que hay grados también, ¿no? O sea, casi todo lo que involucra a la mente o al cerebro pocas veces es binario, ¿no? Casi todo está a lo largo de un continuo y entonces puedes pensar, bueno, claro, a ver, aquí hay una excepción, entonces de dominio general, así lo que se dice general, pues no es, ¿no? Por un lado, pero quizá esté en un continuo donde primordialmente es general o esta es una excepción, o también es cierto que encontrar una excepción o un caso único que viole la aseveración universal en ciencia, pues también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque uno hay que ver si realmente esa evidencia se mantiene, si no hay evidencia la refuta, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ese sentido, por todas estas razones, no es tan fácil encontrar una excepción y decir, cerramos la casa, se terminó, ya encontramos que es de dominio específico. Y en el caso concreto de los pacientes con blind sight, es interesante.
Para recordarle a los chicos que... Estoy no, pensando, creo que sí, lo bueno, es que mencioné. si quieres, está bien, porque en lo que pienso una respuesta inteligente, porque es una buena pregunta. O sea, eso le pone el dedo en la llaga, pero sí, si quieres. No, para recordar a los chicos no me acuerdo, creo que lo mencioné en las clases, el ejemplo ese de eh, estas personas que tienen un daño, no en el ojo, pero sí en la corteza visual en un punto y que pueden hacer discriminaciones entre escenas visuales, entre objetos visuales, pero no tienen ninguna sensación consciente de que lo están haciendo bien. Entonces, forzados a decidir entre dos opciones, pueden llegar a elegir correctamente, más allá del azar, pero no se dan cuenta que lo están haciendo bien. Ya, sí. Sí, eso es bien interesante y en efecto, ese quizás sea uno de los casos donde uno puede decir, bueno, quizá este es o bien una de las excepciones que confirma la regla, ¿no? En el sentido de, bueno, estos pacientes tienen lesiones bien raras, bien específicas. Entonces, claro, a nivel como computacional podrías decir, bueno, definitivamente no es de dominio general porque tenemos esta excepción en estos pacientes, pero algo que uno siempre se puede preguntar con las lesiones es, o sea, las lesiones son informativas porque te puede decir a rajatabla que algo no es necesario para algo, por ejemplo, o que sí es necesario para algo, ¿no? Si se pierde la función siempre que lesionas el tejido, puedes decir este tejido es necesario para la función. Pero algo que las lesiones no muestran y que hay que ser cuidadosos, creo, es no muestran que para los pacientes con blindsight esta capacidad ha sido separada o es separable, pero más bien muestran que la capacidad es separable, pero no muestran que en pacientes normales la capacidad está separada, ¿no? No quiere decir que en ustedes y en mí esa capacidad de hecho esté separada. En la práctica, de hecho, opera de manera conjunta, aunque una lesión la podría separar, ¿no? Eso podría ser algo que decir. Y por otro lado, los pacientes con blindsight a veces nos gusta venderlos como, ven perfecto, pero no se dan cuenta, pum, se acabó blindsight, ¿no? Y eso es lo que es blindsight. Y la realidad es que es mucho más delicado que eso. De hecho, apenas esta semana acaba de sacar un colega aquí en el departamento de filosofía y psicología, para volver al tema de la interdisciplinaridad, es alguien que básicamente está en los dos departamentos, es un filósofo por formación, pero se ha dedicado a hacer tantas cosas de psicología, que ahora también trabaja en psicología, que es Ian Phillips. Y acaba de sacar esta semana un artículo que pues probablemente reescriba los libros de ciencia con respecto a blindsight. La verdad, pone muy, muy entredicho básicamente el claim principal, que es que los pacientes con blindsight no ven. Y está interesante, lo recomiendo. Lo puedo poner en el chat si quieres. Al margen de que Ian esté bien o esté mal en su paper, lo que sí es cierto es que los pacientes con blindsight son raros. O sea, pues no ellos son raros, pero su condición afecta de un montón de maneras bien peculiares la visión, de tal manera que, por un lado, ha generado un montón de literatura y es una inspiración para pensar que estos procesos son separables, pero al mismo tiempo, cómo son separables, qué tanto, cómo lo aplicamos para sujetos que no tienen daños neuronales, pues es algo que da para la reflexión al menos. Sí, está buenísimo. Sí. Yo lo tenía por el de Ian marcado, así que si no lo encontrás... ¿Tiene? Bueno, sí. Sí, se los puedo compartir aquí en la... Dale, buenísimo. Bien, y bueno, muy interesante todo. Gracias, Jorge, por el tiempo. Si quieren... No, ¿de qué? Muchísimas gracias. Estuvo muy bien escuchar sus preguntas y conocerlos, aunque sea por el Zoom. ¿Alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más? Bueno, muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, ¿de qué? Un gustazo verte aquí y suerte, que estén Nos bien. vemos pronto. Sale, muchas gracias. Les pongo aquí en Ahí el llegó chat. el chat. Gracias por la charla. De nada, gracias a ustedes por la Muchas atención. gracias. Gracias, suerte. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, genial, ¿no? Estuvo bueno. Em, Súper interesante. Súper. sí, sí. Muy chingona. Además, un montón de cosas de las que vimos, ¿no? En la materia. Claro, Es como sí, sí, que sí. una revisión de todo lo que vimos en la materia en 5 minutos. Y Claro, claro. estuvo re bien. Sí, está buenísimo. Sí, muchas gracias por invitarlo y que nos haga este panorama. Es como que cerró un montón de cosas que estuvimos viendo. Ah, qué bueno. Sí, además lo Sí, explica sí. súper bien. Creo que se nota que también que alguien que lo tuvo que pensar desde cero y no sé, siento que él lo sintetiza y lo puede transmitir súper bien. Em, este, bueno, genial, qué bueno que les gustó. Me llegaron desde el lunes un par de consultas por mail de la práctica especial, después algunos otros tendrán ahora consultas. Si quieren, hagamos una pausa hasta las 4, o cuando yo hago una pausa hasta las 4, volvemos a las 4 y pónganse el numerito del grupo, así vuelvo, los divido y voy contestando lo que me habían preguntado. ¿Está? Bueno, ahí nos vemos. Si querés dejar de grabar, Guilla, así después cuando lo subís. Eso, perfecto, gracias.